En esta oportunidad en Venezuela, los detalles de los últimos antecedentes que los tiene, como todos los días, nos cuenta ahí Fernando Tineo desde Caracas. Muy buenos días para ti, muy buenas tardes para nosotros, Fernando. ¿Cómo estás? Hola, Fernando. Hola Priscila, Marián, buenas tardes para ustedes. En efecto, en las últimas horas, en las últimas 24 horas, 198 casos en Venezuela, la mayoría de ellos, 84 en total, en el estado Zulia, en la capital, en Maracaibo, terriblemente afectado porque es allí en Venezuela el epicentro, ¿no? Más de 620 casos se registran ya en la capital del estado Zulia, en la ciudad de Maracaibo. Tenemos un total de 4.564 casos en toda Venezuela. Han aumentado considerablemente los casos en estas últimas 3 semanas y ya finalizando esta 4ª semana después que comenzaron las flexibilizaciones, y esta semana que nuevamente pues se ha llevado al ciudadano al confinamiento total acá en Venezuela. Además, el día de ayer se reportó una persona fallecida, una mujer de 67 años, y con esto se elevó la cifra a 39 muertos acá en Venezuela por el COVID-19. Marián. Algo que nos preocupa porque sale también en la prensa internacional y tiene directa relación con las últimas declaraciones del presidente Nicolás Maduro respecto a que el aumento de casos de coronavirus en su país se deben justamente a que muchos venezolanos que se encontraban en otros países, sobre todo los países limítrofes de Venezuela, ingresaron y eso produjo más contagios. ¿Eso es real? ¿Cuánto habrá ascendido a raíz de esta situación? Bueno, fíjense que ese porcentaje es muy bajo de las personas que han regresado, de los 5.5 millones de venezolanos que se han ido según la Organización de Migración de Naciones Unidas, ACNUR. Bueno, solo han regresado 70.000 venezolanos, un poco más de 70.000 venezolanos, según el régimen de Nicolás Maduro, quien en días pasados daba esta cuenta. Más de 70.000 personas han regresado a Venezuela por las fronteras con Brasil y con Colombia. Recordemos que, bueno, la cantidad de casos que hay en Brasil. Sin embargo, en Venezuela la frontera está prácticamente cerrada. Solo 3 días de la semana se puede ingresar a Venezuela, y el tratamiento que se le está dando a las personas que ingresan al país vía terrestre no es el mismo. Los espacios donde las personas pasan la cuarentena, los 14 o 15 días antes de ingresar a suelo venezolano, pues es muy precario el trato, ¿no? En cuanto a comida, alojamiento y tratamiento de alguna persona que dé positivo en estos lugares donde están recibiendo a los venezolanos. Entonces el porcentaje es muy mínimo de esos venezolanos que vienen contagiados de otros países a Venezuela. Por ejemplo, ya el foco que había en el estado Zulia, en Maracaibo específicamente, que empezó con un poco de 80%, de 80 personas, perdón, ya va por más de 600. Entonces, bastante bajo respecto a lo que anunciaba, ¿verdad?, el presidente Nicolás Maduro. Y sobre todo, ojo, que las cifras deben ser mucho más altas, teniendo en cuenta que el testeo en Venezuela es bajo en comparación a países como el nuestro, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, Fernando, por este despacho.